Dentro de exactamente 7 segundos vas a tocar tu propio brazo. Hazlo, aprieta el músculo. Se siente sólido, se siente simple, se siente como si fuera solo carne que mueve huesos. Pero lo que tienes bajo los dedos en este momento es, según la neurociencia moderna, uno de los órganos más poderosos de todo tu cuerpo. Y no es una exageración para captar tu atención, es literal. Pero la verdadera respuesta de lo que está pasando ahí dentro es mucho más extraña de lo que crees. Y para cuando termines de escuchar esto, vas a mirar tu propio cuerpo de una forma completamente distinta. Durante décadas, la ciencia clasificó al músculo en un solo lugar: tejido mecánico, poleas y cuerdas biológicas que sirven para caminar, cargar, empujar, nada más. Un actor secundario en la historia de tu salud, mientras el cerebro, el corazón y las hormonas se llevaban todo el protagonismo. Estabas equivocado si pensabas eso. Y la mayoría de las personas todavía lo piensan, porque resulta que tu músculo no solo mueve tu cuerpo, habla con tu cerebro, literalmente le envía mensajes químicos. Y lo que descubrirás en los próximos minutos es que cuando ese músculo desaparece, esos mensajes se detienen y tu mente empieza a apagarse con ellos. Vas a conocer a 3 científicos. Uno de ellos descubrió que tu músculo funciona como una glándula. Otro descubrió que esa glándula fabrica el fertilizante exacto que necesitan tus neuronas para sobrevivir. Y el tercero descubrió qué pasa a nivel celular cuando ese fertilizante deja de producirse. Al final, vas a entender por qué un dato aparentemente absurdo sobre bomberos de mediana edad predice mejor tu riesgo de muerte que tu colesterol. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender de dónde viene esta historia. Empecemos por el principio. En el año 2003, en la Universidad de Copenhague, una investigadora llamada Bente Klarlund Pedersen hizo algo que pocos científicos logran hacer en toda su carrera. Cambió por completo la definición de un órgano humano. Pedersen estaba estudiando qué ocurría en la sangre de las personas durante y después del ejercicio y encontró algo que no debería estar ahí, según el conocimiento médico de la época. El músculo esquelético, al contraerse, liberaba sustancias químicas directamente al torrente sanguíneo. No residuos, no desechos metabólicos, mensajeros, señales con un propósito específico. Les dio un nombre: mioquinas. Esto no suena dramático hasta que entiendes lo que implica. Los órganos endocrinos de tu cuerpo, tu tiroides, tus glándulas suprarrenales, tu páncreas, se definen por una sola característica: producen hormonas que viajan por la sangre y modifican el comportamiento de otros órganos. El músculo nunca estuvo en esa lista. Pedersen demostró que debía estarlo. ¿Y por qué debería importarte esto a ti en este momento exacto? Porque significa que cada vez que subes una escalera, cada vez que levantas algo pesado, cada vez que caminas 10 minutos más de lo habitual, tu cuerpo dispara una cascada de mensajeros químicos que viajan directamente hasta tu cerebro. Uno se llama interleucina 6, otro se llama iricina y hay un tercero que vas a necesitar recordar, porque es la pieza central de todo lo que viene después. Se llama BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Guarda ese nombre. Vamos a volver a él en un momento, porque ahí es donde esta historia deja de ser interesante y empieza a ser inquietante. Antes de eso, necesitas entender algo sobre cómo llegamos hasta aquí como especie, porque la respuesta a por qué tu cuerpo funciona así no está en un laboratorio moderno, está enterrada en casi 2 millones de años de evolución humana. Durante prácticamente toda la existencia del género Homo, mover el músculo nunca fue una decisión, era la condición para seguir vivo, cazar, cargar agua durante kilómetros, construir refugio, huir de un depredador. El cuerpo humano, y sobre todo el cerebro humano, se desarrolló dentro de un organismo que producía estas señales químicas musculares todos los días, sin excepción, sin gimnasio, sin rutina programada, simplemente porque así se sobrevivía. Tu cerebro se construyó esperando recibir ese flujo constante de mensajeros, y aquí está el problema: nunca dejó de esperarlo, solo que ahora, por primera vez en la historia de nuestra especie, puedes pasar semanas enteras sin generarlo. Eso te va a llevar a una pregunta incómoda más adelante en este video, pero primero volvamos al BDNF, porque esta es la parte que cambia todo. El segundo científico que necesitas conocer es John Ratey, psiquiatra de la Universidad de Harvard. Ratey dedicó años a estudiar qué le ocurre
a nivel de tejido, al cerebro humano cuando el cuerpo se mueve, y lo que encontró fue esto: el ejercicio muscular, especialmente el que involucra grandes grupos musculares, eleva de forma medible los niveles de BDNF en el hipocampo. El hipocampo es la estructura de tu cerebro encargada de formar nuevos recuerdos y de regular buena parte de tu estado de ánimo. El BDNF, en términos simples, es fertilizante para tus neuronas, favorece la formación de nuevas conexiones, protege a las neuronas existentes del deterioro, facilita literalmente el proceso mediante el cual tu cerebro se adapta, aprende y se recupera del estrés. Detente un segundo en esa idea, porque suele pasar demasiado rápido para procesarla. No es una metáfora motivacional, no es la típica frase de "el ejercicio te hace sentir bien". Es un mecanismo molecular directo y medible. Tu cuádriceps, tu espalda, los músculos de tus piernas están fabricando en este momento las moléculas exactas que tu cerebro necesita para regenerarse. Y aquí es donde la historia da un giro que probablemente nunca te habían explicado así. ¿Qué crees que pasa cuando ese sistema se apaga? El tercer científico de esta historia es Mark Tarnopolsky de la Universidad McMaster en Canadá. Tarnopolsky ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular asociada al envejecimiento y también al sedentarismo prolongado. Y lo que encontró en sus investigaciones es, francamente, perturbador. La pérdida de músculo no es solamente un problema de movilidad, de fuerza para abrir un frasco o subir unas escaleras. Está directamente asociada con el deterioro de las mitocondrias, las estructuras diminutas dentro de cada célula que generan la energía necesaria para funcionar. Y esto incluye a las neuronas. Sigue esta cadena con atención, porque es más corta de lo que parece. Menos músculo activo significa menos mioquinas circulando. Menos mioquinas significa menos BDNF llegando al cerebro. Menos BDNF significa menos energía celular disponible para la regeneración neuronal, y menos regeneración neuronal significa, con el tiempo, un cerebro que funciona más lento, que se recupera peor del estrés, que tiene menos capacidad de adaptarse. ¿Empiezas a reconocer algo en esa descripción? Piensa en esos días en los que no te mueves, horas sentado frente a una pantalla, sin caminar, sin levantar nada, sin activar apenas ningún músculo grande. Esos días no solo se sienten físicamente pesados, se sienten mentalmente pesados. Niebla mental, falta de motivación real, no fingida, un humor apagado sin una causa clara que puedas señalar con el dedo. Ahora ya conoces la causa, no es pereza, no es un defecto de carácter, es tu sistema muscular, tu fábrica silenciosa de mensajeros cerebrales quedándose callada. Y aquí está el dato que mencioné al principio, el que involucra a los bomberos, porque ilustra todo esto de una forma que resulta casi imposible de ignorar. Estudios ocupacionales realizados con cuerpos de bomberos en Estados Unidos encontraron algo alarmante en hombres de mediana edad. La incapacidad de completar 10 flexiones de pecho estaba asociada con un riesgo cardiovascular significativamente más alto que factores de riesgo tradicionales, incluyendo el colesterol. No estamos hablando de rendimiento deportivo, no estamos hablando de estética, estamos hablando de un marcador de supervivencia básica, escondido dentro de un ejercicio que la mayoría de las personas considera trivial. La fuerza muscular, entonces, no es vanidad. Es un signo vital que tu cuerpo lleva escrito en cada fibra y que la medicina moderna apenas está empezando a tomarse en serio. Pero todavía queda una pieza de este rompecabezas que es, quizás, la más importante de todas, y tiene que ver con algo que sientes todos los días sin saber por qué lo sientes. La dopamina. Sueles pensar en la dopamina como algo que vive aislado en tu cerebro, esperando a que un teléfono, una notificación o una recompensa la active. Pero tu sistema muscular participa directamente en cómo tu cerebro regula esa dopamina. Distintos estudios de fisiología del ejercicio han encontrado que la actividad muscular repetida, en especial el entrenamiento de fuerza, se vincula con una mejor sensibilidad de los receptores de dopamina en el cerebro. ¿Qué significa esto en la práctica? Que un cuerpo que mueve músculo con regularidad necesita menos estímulos externos para sentirse motivado
motivado, menos scroll infinito, menos necesidad constante de distracción. El sistema de recompensa funciona mejor cuando el músculo trabaja. Ahora, regresemos a la pregunta incómoda que dejamos pendiente hace unos minutos. ¿Qué tal si el sedentarismo moderno no es solamente un problema físico, sino una forma silenciosa de privación neurológica? Esa pregunta debería incomodarte un poco, y debería hacerlo, porque los datos la respaldan de una forma que la cultura popular casi nunca menciona. Vivimos en un momento único en la historia humana. Es la primera vez en casi 2 millones de años en la que un ser humano puede sobrevivir, comer, trabajar y relacionarse socialmente sin activar de forma significativa sus músculos grandes durante días seguidos. El cuerpo lo permite, el entorno lo permite, pero el cerebro, ese órgano que evolucionó esperando una lluvia constante de mioquinas, no lo permite tan fácilmente. Sigue esperando esa señal, y cuando no llega, el sistema completo empieza a funcionar en un modo de escasez que interpretas como cansancio, apatía o falta de disciplina. No lo es fisiología. Aquí está lo que la ciencia sugiere que puedes hacer con toda esta información, sin convertir esto en un video de fitness, porque nunca fue esa la intención. Esto es neurociencia aplicada directamente a tu vida diaria. No necesitas convertirte en atleta, no necesitas una rutina perfecta ni un plan de ejercicio elaborado. Necesitas entender algo mucho más simple. Cada vez que activas un músculo grande, tu cuádriceps al ponerte de pie, tu espalda al cargar algo, tus piernas al subir una cuesta, estás enviando una señal química directa a tu cerebro. Una señal que le dice, en el lenguaje bioquímico más antiguo que existe, seguimos vivos, seguimos siendo útiles, sigue construyendo. El músculo entonces deja de ser el actor secundario de tu cuerpo, se convierte en uno de los participantes más activos en la conversación constante entre lo físico y lo mental. Bente Pedersen le dio nombre científico a esa conversación cuando descubrió las mioquinas. John Ratey demostró que esa conversación construye literalmente tejido cerebral nuevo. Mark Tarnopolsky demostró con una claridad incómoda qué pasa cuando esa conversación se interrumpe. Y tú, en este momento, con la mano todavía cerca de donde tocaste tu propio brazo al principio de este video, ya sabes algo que la inmensa mayoría de las personas nunca se detiene a considerar. Dentro de exactamente 7 segundos, cuando termine esta frase, vas a tener una opción. Puedes quedarte exactamente como estás, o puedes levantarte, caminar unos pasos, activar ese órgano que acabas de descubrir que llevas contigo todo el tiempo. Cualquiera de las dos decisiones parece pequeña, ninguna de las dos lo es, porque cada músculo que no uses hoy es una conversación que tu cerebro no llegó a tener. Y cada vez que te levantes, que camines, que subas una escalera, no solo estarás moviendo huesos y tendones, estarás alimentando, molécula a molécula, la mente que vive dentro de ese cuerpo que acabas de tocar.